Os presento a Alonso del Río, para quien no lo conozca, parece que no es el caso de nadie seguramente. Yo soy David Barba, soy el editor de Ediciones La Llave y bueno, pues es un placer tenerte hoy con nosotros. Alonso, gracias al Instituto Humanista también por recibirnos aquí en esta sala. Y la idea era pues hacer una pequeña presentación, tener un pequeño conversatorio con Alonso, aprovechando su paso por Barcelona, y poder pues sacarle un poco más de punta a este libro que ya lleva años dando vueltas, pero que ahora, este año pasado, hemos rescatado en Ediciones La Llave. Tuve la suerte de conocer a Alonso y me pareció tan interesante su trabajo que pensamos en la editorial que estaría muy bien traer de nuevo este libro, ponerlo de nuevo en circulación, hacerlo accesible. Es un libro que, si no habéis leído, pues desde luego es muy recomendable, no solo sobre el camino de la ayahuasca, como indica el subtítulo que le hemos puesto aquí, sino sobre muchas cosas más, ¿no? Es un libro donde estos 4 altares son niveles o espacios internos de elevación de la conciencia, y también hay una idea interesante, que es que amor y conciencia son 2 caras de una misma moneda. No hay conciencia sin desarrollo del amor, ¿no? Y en la patología del amor es seguramente la patología que más tiene que ver con nuestra neurosis, ¿no? Con nuestro ego, con nuestro sufrimiento, ¿no? Así que si no se trabaja el amor, ¿cómo trabajar la conciencia? Pero bueno, hay tantas cosas en el libro. Sobre Alonso, que ya lo conocéis, igualmente diré que es músico, documentalista, ambientalista, lleva décadas estudiando plantas maestras y trabajando con plantas maestras como ayahuasca, guachuma, San Pedro, etc. Y lo ha hecho con pueblos como los Shipibo. Es autor de varios libros como Tahuantinsuyo 5.0, y también es autor de una película llamada igualmente Los 4 altares, que anda en circulación. De hecho, Alonso, me contabas que estabas dando vueltas por el mundo presentando la película, ¿verdad? Y tantas cosas más que nos has ido trayendo con los años. Me parece también muy interesante esa faceta tuya, quizás un poco menos conocida como ambientalista, ¿no? Es más conocida tu faceta como estudioso y practicante y maestro de plantas medicinales, de plantas sagradas, y también tu faceta como músico, pero esa otra faceta de cuidador de la naturaleza, de los espacios naturales, del vínculo del ser humano con la naturaleza, quizás de eso la gente haya oído hablar menos, de esa faceta tuya, ¿verdad? Sí, bueno, es justo una de las partes más interesantes que rescatamos, ¿no? Del entendimiento de qué es lo sagrado, ¿no? Entonces, creo, ¿no?, en una perspectiva de alguna forma evolucionista. O sea, para mí no es que antes las cosas estaban horribles, sino que estamos mejorando, ¿no? Entonces, trato de ser bien positivo en ese sentido. Entonces, claro, creo que todo el proceso en el que el ser humano cada vez va tomando más conciencia pasa por interpretar, ¿no? Voy interpretando mi realidad, y dentro de estas interpretaciones, por ejemplo, surge la interpretación de lo divino y de lo sagrado, y así es como poco a poco se fueron creando las religiones, ¿no? Que es una interpretación, ¿no?, que hace el ser humano de esta relación con lo divino. Pero sí creo que ha habido como un proceso largo en el cual antiguamente, o sea, los inicios de esta relación con lo divino era quizás más intuitiva, ¿no? Poco a poco nos fuimos dando cuenta que la naturaleza estaba llena de misterios y de poderes, ¿no? Que luego fuimos como de alguna forma antropomorfizando y creando un imaginario lleno de dioses, ¿no? Luego de todo ese periodo que duró probablemente 50.000 años, ¿no?, empiezan a aparecer las religiones monoteístas, y es bien interesante el proceso, o sea, de todos esos dioses que en antiguo lenguaje se llamaba panteísmo, ¿no?, aparece una nueva moda de reconocer, sí, pero existe un solo creador, el mío, ¿no? Cada uno con su versión. Pero luego
en estos tiempos, nuevamente, el fenómeno de la conciencia está revisando este tema de la conciencia para entender y relacionarlo con el concepto de lo divino y entender que finalmente pues, lo divino es la conciencia y la conciencia es lo divino. Entonces, este esquema del Dios antropomorfo que han creado la mayoría de las religiones monoteístas ya está obsoleto, ¿no? Ese esquema ya hay muy poca gente que se lo cree. Y dentro de todo este espectro de la conciencia regresamos a la idea de que pues, lo sagrado es lo que existe, es la realidad, y dentro de la realidad, la naturaleza, ¿no? Y como naturaleza, pues, ¿qué toca sino honrarla, defenderla, cuidarla? Entonces ahí es donde se da la vuelta y la serpiente se muerde la cola, porque no es exactamente que sea. Así que no hay otra forma de llegar a lo divino, sino a través de la naturaleza, ¿no? Entender esta cosa de, durante tantos años, inventando el cuento de la espiritualidad y destrozando la materia, ¿no? Ahí es donde para mí es como el talón de Aquiles de la sociedad, de la gente que aspira a un nivel espiritual, ¿no? Despreciando y destruyendo la materia. O sea, para mí es así como la incoherencia total. O sea, no ver lo divino, ¿no? de lo que nos soporta. O sea, ¿dónde estamos? O sea, ¿no? Todo el mundo desprecia la materia como si fuera una cosa, ¿no? Yo soy una persona espiritual, ¿no? Me acaba de decir mi amigo, pero tú tomas cerveza. Sí, me encanta, ¿no? Me encanta. Entonces, todos esos clichés que hemos acumulado a través de lo que debe ser lo espiritual y lo que no es espiritual, es que realmente yo creo que ya no funciona. A veces nos ponemos un poco anales hablando freudianamente, ¿no? Sí, con sí, el tema sí. de la espiritualidad, tiene que ser higiénica, limpita, y tampoco es eso, ¿verdad? No, es real. O sea, yo creo que sí existe y justamente pues de eso trata un poco el tema de los 4 altares, ¿no? En el sentido de que ¿qué más espiritualidad que el verdadero amor, ¿no? Que el amor incondicional. O sea, el problema está realmente en la semántica, o sea, cómo analizar cómo las palabras a través de los siglos terminan expresando conceptos contrarios del concepto original, ¿no? Cómo el amor ha sido una palabra que se ha desvirtuado con el tiempo y ahora amo el helado de chocolate, amo mi perro, ¿no? Amo un montón de cosas, pero realmente no es que estamos mudando el concepto de amor y el amor incondicional se ha quedado como una cosa simplemente en el plano ideal, ¿no? Entonces, sí creo que hay que rescatar este concepto de amor incondicional como una meta así prácticamente inalcanzable, pero sí se puede lograr, y que justamente estos altares, como bien dijiste, que en realidad están expresando niveles de conciencia, parten de la materia, ¿no? El primer altar es la materia, así cruda y dura, y que a través de habitar o de descubrir, primero descubrir y luego habitar, sucesivamente los niveles vamos a llegar a un plano de primero poder imaginarnos de qué se trata realmente el amor, ¿no? Y finalmente alcanzarlo, ¿no? Entonces, este amor para mí es igual que decir espiritualidad. O sea, no concibo así la espiritualidad sin amor, igual que la conciencia sin espiritualidad. O sea, no hay forma de separarlos, ¿no? Cuando te oía hablar, me venía a la cabeza una frase creo que era de Pascal, si no recuerdo mal, que dice, por realidad y perfección entiendo una misma cosa. Los taoístas dicen que hasta las piedras están vivas y hasta las piedras respiran. A veces tomando San Pedro uno puede tener la experiencia de incluso de tener un diálogo con las piedras, ¿no? Entonces, por realidad y perfección entiendo la misma cosa, pero qué duro y qué difícil es aceptar la realidad tal como es, a sentir a la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese amor del que hablas es un amor que ayuda a decir sí a la vida, a decir sí a la realidad tal como fue, así es, tal como es. Sí, hay un concepto que realmente una de las cosas que más me gustan y que
expresan, ¿no?, esta forma de entender es: no existe más realidad que Dios, ni más Dios que la realidad, ¿no? O sea, como aquella cosa que llamamos Dios, pero que de pronto está totalmente sesgada, condicionada, ¿no?, por culturas o religiones. Sin embargo, la despreciamos cuando Dios se manifiesta en nuestra vida en forma cotidiana, ¿no? O sea, Dios eres tú, ¿no? Dios es la cámara, Dios es el espacio. O sea, esa forma ya la habían desarrollado los griegos 3000 años atrás. Fue dejada, ¿no?, fue de alguna forma superada por otro tipo de visiones temporalmente, pero ahora la humanidad está regresando a esta idea de entender que la conciencia se manifiesta en todo. O sea, esa idea taoísta 5000 años atrás es la que yo suscribo, ¿no? Evidentemente fue reeditada por Spinoza, ¿no?, en 1600, ¿no?, finales del 600, que cuando le preguntan a Einstein, ¿no?, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí, pero en el Dios de Spinoza, ¿no? O sea, fue una respuesta, pero así dio en el clavo, ¿no? Un tipo que fue borrado de la historia de la filosofía. O sea, todo el mundo conocía a Descartes, conocía, no sé, Schopenhauer y Nietzsche, y hasta no sé, todos los filósofos alemanes, Kant, ¿no? Pero Spinoza desapareció, ¿no? Y ahora es bien interesante el auge que está teniendo en las nuevas generaciones. Entender a un tipo que la tenía clarísima, ¿no? Y fue muy, muy bonito el aporte que hizo. Entonces, de alguna forma, este librito, más que una labor de escritor, yo creo que ha sido una labor arqueológica, y me considero el traductor, no el autor, ¿no? Porque es un lenguaje muy antiguo que pude reconocer y dije, bueno, vamos a tratar de adaptarlo al tiempo moderno, o sea, hablar un lenguaje que sea bastante accesible, y esta cosa que antiguamente se manejaba como el lenguaje de los 4 elementos, que está desde tiempos presocráticos, ¿no?, empiezan a aparecer, y esto es mucho más antiguo porque el origen de todo esto está en la India, ¿no? El trabajar con los elementos como símbolos. Y el punto es que luego en la historia de la humanidad se pierde, ¿no? Un poco se distorsiona, no queda tan claro, y en todo caso mi labor es simplemente darle un contenido actual y relacionar la materia, pues o sea, la tierra con la materia, el agua con las emociones, el fuego con el intelecto, ¿no? Ahí viene nuestro amigo Prometeo, ¿no? Y finalmente el aire con el amor. Y de alguna forma estos son los espacios que poco a poco vamos a ir explorando y habitando con mayor frecuencia hasta llegar a convertirlos en realidades, ¿no? O sea, pongo siempre el ejemplo de, imagínate que de pronto heredas, ¿no?, un edificio de 4 pisos, pero nunca tuviste la curiosidad de ver qué había en la puerta del fondo, ¿no? Y tienes que vivir ahí reducido al primer piso, ¿no? Y eso es lo que realmente le pasa a miles de millones de seres humanos, que tenemos un potencial impresionante, pero quizá por falta de curiosidad simplemente todavía no se dio la oportunidad de empezar a habitar otros espacios de la conciencia. Es muy interesante verte porque uno siempre se pregunta qué somos, en algún sentido, qué somos, ¿no? Eso es. Lo vamos descubriendo con suerte a lo largo de los años, pero es cierto que mucha gente no consigue descubrirlo nunca. Es como que uno necesita tener la voluntad de autoconocimiento, pero también, en cierto modo, el autoconocimiento es un regalo que recibimos. Entonces, yo diría que, de alguna manera, ir conociéndonos es ir habitándonos, habitando los diferentes espacios y rincones de esa casa de 4 plantas. ¿Cómo es para ti? Y luego ya, después de esto, vendría una pregunta más biográfica. ¿Cómo fue para ti? Porque hay, y hoy quería aprovechar para esto, hay toda una parte tuya que yo no conozco, seguramente vosotros tampoco, sobre tu vida, sobre tu entrada en el mundo de las plantas, en el mundo de los shipibo, en el mundo de la selva, que nos gustaría saber. Así que, 2 preguntas en una. Pues sí, el ir habitando
Yo creo que se produce justamente, o sea, creo como que el punto esencial es el tema de la conciencia, ¿no? Es algo que hasta ahora, o sea, ni los niveles más altos de ciencia que hacen investigación fundamental han podido como aportar en los últimos 20 años. Se ha invertido miles de millones de dólares tratando de buscar en qué parte del cerebro, ¿ya? Y las investigaciones más avanzadas más bien están tomando la conciencia como un campo. O sea, está más cerca de ser entendido a través de la física cuántica que de la neurología. Por ahí vamos bien, ¿no? O sea, pero el tema es como, esto que dices de las identidades, a mí me parece como que es el punto esencial y fascinante, porque es la pregunta esencial que nos venimos haciendo desde hace miles de años. ¿Quién demonios soy yo? ¿No? Demonios. ¿Cuántos demonios tengo adentro? ¿No? Entonces, yo creo que de esto trata el libro, ¿no? Porque finalmente cada altar, así como representa un nivel de conciencia, representa un nivel de identidad. Entonces, lo primero que hacemos es identificarnos con el cuerpo. Y es correcto, ¿ya? O sea, no rechazo el cuerpo, es todo lo contrario. El cuerpo es la mayor bendición que tenemos, sin esto no existimos, ¿ya? Entonces, esta dicotomía materia, espíritu, cuerpo, mente, para mí es incorrecta, es incompleta, es irreal. ¿Ya? La mente incluye el cuerpo, es una consecuencia directa, es parte de. O sea, cambiar ese concepto reducido de que la mente son solo pensamientos por un entendimiento de 3 niveles que forman un circuito, un organismo autónomo que está compuesto por cuerpo, emociones y pensamientos. Y esto es ciencia. Simplemente todavía no termina de ser muy bien digerido, pero es pura ciencia entender cómo una molécula, en el caso, por ejemplo, digamos DMT, lo que tú quieras, cualquier molécula que pueda ser psicoactiva, cafeína, ¿no? Cualquier cosa, tiene la capacidad de afectar emociones y pensamientos. Y en forma inversa también, un pensamiento va a generar emociones y las emociones son el puente, cómo la energía se convierte en molécula, ¿no? Si yo siento de pronto la emoción del miedo, inmediatamente voy a terminar generando adrenalina, ¿no? Suena una alarma, ¡pri! ¿No? Incendio, ¡boom! Adrenalina en el cuerpo, tomo decisiones. Entonces, te das cuenta de la interdependencia que es imposible de evitar entre cuerpo, emociones y pensamientos. Entonces, para mí es eso. Somos 3 niveles, ¿no? Que es un poco lo que está dado. No encuentro la palabra, o sea, realmente en castellano por default, ¿no? O sea, por defecto, ¿no? Por defecto, ¿no? Por defecto tenemos 3 niveles. Pero lo interesante de esto, y esto tiene que ver con el conocimiento antiguo, que ahora usamos la palabra fractal para entender la relación de sistemas del todo con la parte, ¿no? Entonces, esto es un sistema fractal en el cual todo está construido en forma similar. Entonces, dentro del espacio que llamamos Tierra, también está dividido en 4 y hay el agua de la tierra de la tierra, el fuego de la tierra y el aire de la tierra. Entonces es un poco complicado porque si bien es un mapa, no es un mapa absoluto, ¿no? Entonces uno puede pensar en el intelecto, ¿no? Como esta función que tenemos para pensar, para evaluar, reflexionar y tomar decisiones, pero el intelecto no es una cosa exclusiva del ser humano y no todo ser humano ha desarrollado el intelecto hasta el nivel máximo de potencial. O sea, si piensas en un ratón tiene neuronas, un ratón evalúa situaciones, gestiona riesgos, ¿no? Tiene una capacidad de pensar. Uno ve las ratas, por ejemplo, las ratas en estos tiempos ya no caen en las mismas trampas, ¿no? Se han vuelto inteligentísimas. Yo en la selva tengo que lidiar con esto todos los tiempos. O sea, ya no funcionan las trampas para las ratas. O sea, han evolucionado mucho más que nosotros. Entonces, se le reconoce esta función del pensar, que antes, por ejemplo, antes no se reconocía que los animales tienen emociones.
Ahora está probadísimo que los animales tienen emociones, ¿no? Inclusive hasta mejores, ¿no? Menos tóxicas que los seres humanos. Entonces, si entendemos que estas son nuestras identidades, yo creo que, por ejemplo, explorar nuestra identidad emocional es nuestro paso inmediatamente superior, ¿no? Entender, ser consciente de mis emociones. Cuando yo me enojo, siempre tiene que haber un culpable, ¿no? No es mi culpa que yo estoy gestionando mal la emoción. Ahí es donde empieza el problema, ¿no? O sea, el transferir la culpa, siempre tiene que haber alguien que tiene la culpa de mi infelicidad. No estoy haciendo yo una mala lectura de la situación, no estoy siendo consciente de la limitación de mis recursos, de la falta de creatividad para manejar una situación. Siempre el culpable. Entonces, ahí generamos inmediatamente dopamina, ¿no? Y yo estoy feliz porque no tengo la culpa de nada. El enojo se lo merece y lo insulté porque realmente esa persona se lo merece. Entonces, todo ese espacio yo creo que es bien interesante explorar porque está ahí en esa frontera con el subconsciente, ¿no? Donde no me hago cargo y la salida fácil es botarle la culpa a todo el mundo. Entonces, creo que eso es para mí, en términos más concretos, la primera expansión de la conciencia, el hacerme cargo absoluto de todas mis emociones. O sea, nadie tiene la capacidad de volverme infeliz, pase lo que pase, ¿ya? Yo creo que hay un tema ahí muchísimo de asumir responsabilidades. Por eso que para nosotros el tema de la conciencia es un tema de responsabilidad. O sea, no lo puedes separar. Yo soy consciente de lo que me hago responsable, ¿no? Y soy responsable de lo que me hago consciente. O sea, yo no te puedo demostrar mi conciencia si soy un irresponsable. O sea, imagínate, quiero venir a hablar de conciencia y llego tarde. O sea, no, o sea, te hace responsable. Entonces, yo me hago responsable de nuestra relación, me hago responsable de la gente que conozco, me hago responsable del perrito que cruza la calle cuando voy conduciendo, me hago responsable de todo lo que puedo, ¿no? Y me doy cuenta que en esa responsabilidad es como que mi conciencia se va expandiendo. Entonces, me hago responsable de las palabras que puedo emitir y que pueden herir a la gente. Entonces, te das cuenta cómo es un mecanismo que poco a poco va incluyendo aspectos que antes no pasaba por alto. Trato de hacerme responsable sanamente, ¿no? Sin justamente generar emociones de culpa, cosas que me agobien, sino que hasta donde puedo, pues trato de hacer feliz a todo el mundo, ¿no? Incluyéndome a mí. Bueno, la segunda parte, pues que nada, que tuve mucha suerte de conocer las plantas muy joven, ¿no? Con 15 años. Fue la primera experiencia que tuve con Huachuma. Tú eres de Perú, entonces sí. Ahí digamos que forma parte de la cultura, claro. Sí. Tuve mucha suerte, ¿no? Porque en realidad la primera persona con la que yo tuve contacto, que me habló sobre los rituales que todavía se practicaban, sobre todo en la costa norte, donde la huachuma es, ¿no? Una planta muy reconocida, fue mi madre, ¿no? Mi madre, porque en ese tiempo ella estaba casada con un psiquiatra y había como esta ola, ¿no? En los años 70 de investigación, ¿no? Sobre las culturas y las tradiciones que estaban usando enteógenos. Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché y me fue por ahí como entrando la curiosidad, ¿no? ¿Qué onda con estas plantas? Y finalmente, apenas tuve la oportunidad, pues lo probé y me di cuenta que no, pues esto es una cosa muy seria, no es para estar jugando, ¿no? Y ahí empezó toda la historia. Y ya a los 17, también gracias a ella, porque ella se fue a trabajar a la selva, entonces yo fui de visita y yo no tenía ni idea, ¿no? De que existía pues, la ayahuasca, y sin embargo allá en la ciudad de la selva donde ella vivía, esto era parte de la cultura popular, ¿no? Uno iba a tomar, digamos, ayahuasca con un curandero y te sentabas así en una banca y al lado tuyo había un doctor, al siguiente era un policía y después había un juez,
¿no? Era así, o sea, era parte de la sociedad, ¿no? Y la gente iba porque uno vaya a revisar sus problemas, ¿no? A limpiarse de cosas, a reflexionar, ¿no? De todo, ¿no? O sea, hay un montón de motivaciones, pero era muy interesante porque sí era parte de la cultura viva de la sociedad, ¿no? Y que pudo sobrevivir, ¿no? a siglos de presión cultural, de desprecio, en algunos momentos hasta de exterminio, ¿no? Y pues fue una serie de coincidencias fortuitas y agradables, ¿no? Que me permitieron llegar al lugar adecuado, ¿no? En donde no estaba mal visto, no es como en estos lugares donde pues, o sea, la gente tiene realmente pues, esta historia de las drogas, ¿no? O sea, allá realmente esto se daba de una forma increíblemente natural y era bien visto, más bien, ¿no? Era más bien al revés. Yo recuerdo que allá por el año 2007 o 2008 organicé una charla en la FNAC de Plaza Cataluña, un foro que tenía de entrevistas con José Carlos Bouso, psicólogo clínico, doctor en psicología y experto en MDMA. En aquel entonces yo organicé aquella charla, aquella entrevista que le hacía en ese foro público con un poco de miedo todavía, porque hablar en público de MDMA todavía podía suponer como que te relacionaran con el narcotráfico o cosas de ese tipo, o como que fueras una persona pues, dudosa. Entonces, desde ese momento hasta hoy, el cambio ha sido radical. La situación a nivel legal no ha mejorado mucho, pero la percepción social sí. El entendimiento sí. Creo que hay personas clave. Una fue un gran referente, Claudio Naranjo, que fue el fundador de esta editorial, de Ediciones Allave. Yo creo que otro gran referente de todo ese cambio cultural y de conciencia respecto a las plantas, a los psicodélicos, has sido tú. De hecho, no te he contado que hace muchos años, cuando presentamos el libro de Claudio sobre ayahuasca, la enredadera del río celestial, si no recuerdo mal, barajábamos posibilidades. ¿Quién te puede acompañar en la presentación? Solíamos hacer unas grandes presentaciones en teatros y el primer nombre que salió fue el tuyo. Pero está demasiado lejos porque no vive aquí. Entonces buscamos a un amigo, un psiquiatra loco amigo nuestro, que entonces fue quien lo presentó. Pero Claudio estaba también al corriente de tu trabajo en aquella época y hace años de esto, ¿no? Entonces me complace y me sorprende esa implicación tuya tan profunda. Un poco la pregunta también sería, en esta búsqueda de mapas y en este buscarnos a nosotros mismos y buscar a Dios o buscar lo trascendente de los seres humanos, ¿cuál es el rol que juega una sustancia, un brebaje como la ayahuasca? Sí. ¿Qué papel cumple? Fíjate que durante años, o sea, un poco para entrar en contexto, son 48 años que vengo bebiendo sustancias, ¿no? Ampliamente la mayor parte de mi vida. Y no ha sido sino hasta hace poco de como poder ir purificando, clarificando, ¿no? Realmente qué es lo que hace. ¿Ya? De verdad me ha tomado muchísimos años. O sea, yo creo que los primeros 30 años que he estado tomando seguido, todavía no me enteraba. Imagínense, ¿no? Eso no debería decirlo. ¿Ya? Va contra mis intereses. Para los que no tienen tanta paciencia, ¿no? O sea, si creen que una ceremonia les va a beneficiar, bueno, quizás sí. Igual, ¿por qué? Porque una ceremonia también escapa al concepto del tiempo, o sea, va en otra categoría. Entonces, sí, hay gente que en una ceremonia pues llega a tener una claridad y tomar decisiones importantes. A mí me tomó más y sobre todo me llevó mucho tiempo el simplificar la respuesta al punto de decir que estas moléculas o conjunto de moléculas, porque en realidad también sería muy reduccionista decir que la ayahuasca es una molécula. La ayahuasca es un cóctel de aproximadamente 20 alcaloides
que actúan selectivamente bajo una inteligencia que los seres humanos no podemos entender. ¿Por qué a ti te da lo que tú necesitas y a ti te da de otra manera? ¿No? Entonces, ahí hay algo que todavía la ciencia no entiende, ¿no? ¿Por qué hay esta inteligencia de que si son las mismas moléculas, producen efectos diferentes en cada persona? Eso está todavía por ver. Pero lo que sí, digamos, es innegable es que es un amplificador, ¿ya? O sea, cuando uno... A mí, por ejemplo, una de las cosas que se me atora mucho son los nombrecillos, ¿no? De las etiquetas que le ponen en Occidente, que ha atravesado por muchas cosas, ¿no? Empezó con psicoactivos, psicotrópicos, enteógenos, ¿qué más le llaman? Le han llamado hasta psicomiméticos y Ya. No recuerdo qué más, Sí. pero cosas rarísimas. Es cosa rara, En toda ¿no? la historia de la investigación sobre los psicodélicos. Es bien raro, de verdad, o sea, los nombrecitos que le ponen. Pero el nombre más amplio, digamos, son psicoactivos, que son moléculas que pueden modificar tu percepción psíquica, ¿no? O sea, tu percepción finalmente. Entonces, el café es un psicoactivo, ¿no? El café es muy interesante. Por ejemplo, está estudiado, ¿no?, que el café, a través de la producción de adrenalina, logra concentrar la atención, enfocarte, porque la adrenalina tiene ese efecto, ¿no? Es justamente una cosa que te dice, pasa algo, una vez yo reacciono inmediatamente, ¿no?, en modo cerebro límbico, amígdala, corre o pelea, ¿no? El café está relacionado con ese tipo de reacción, o sea, realmente es muy interesante. Entonces, tiene un efecto sobre la conciencia, es poco lo que se ha estudiado. En este caso concreto, lo que predomina en el caso de la ayahuasca y de otras plantas similares es que funciona también como un amplificador, ¿no?, de la conciencia, ¿no?, temporalmente. Entonces, durante este efecto temporal, es como esa pequeña lucidez que te puede aportar el café, ¿no?, que en ese momento tienes mayor capacidad de concentración, ¿no?, te despeja, te da un poco de claridad. Hay muchas sustancias que logran hacer esto, pero este caso de la ayahuasca y su entorno de sustancias similares, este efecto es ampliamente notorio. Entonces, la percepción, ¿no?, se ve alterada y uno logra percibir cosas que el sistema normal no lo permite, ¿no? Ahora es interesante porque quizás 40 años atrás no podríamos poner ejemplos que nos ayuden a entender, pero se trata, es como simplemente como un registro de qué ancho de banda percibes, ¿ya? O sea, si nosotros podemos ver el efecto, digamos, el espectro de vibraciones, ¿no?, entre cuántos hertz y cuántos hertz de luz, por ejemplo, percibes, ¿no? Acá tienes todo el espectro de colores, o en sonido, ¿no? El oído humano percibe de 20 hertz a 20.000. Lo que está por debajo, ¿no?, es infrasonido, lo que está por encima, ultrasonido. Un perro puede escuchar 40.000 hertz, nosotros no. Entonces, eso te hace entender un poquito el fractal de lo que es nuestro sistema perceptivo. Entonces, nuestro sistema de percepción consciente puede registrar todo esto, pero subconscientemente nosotros estamos procesando 1.000.000 de veces más de información, ¿ya? Y la ayahuasca lo que hace es de pronto darte acceso a eso. Y entonces ahí es donde viene la cosa complicadísima, porque no puedes manejar esa información en forma consciente. Entonces, agarras por ahí unos destellos, pero cuando ya pasa el efecto, no recuerdas mucho y sobre todo regresas al modo funcional en el cual está organizado tu sistema a través de patrones neuronales, que es tu forma habitual de pensar. Entonces, modificar esos patrones es lo que realmente te cuesta muchísimo trabajo. Entonces, por eso que no es una fórmula mágica en la que tú tomas y solucionas y arreglas tu vida. O sea, eso sería mentirles. O sea, simplemente se prende la luz durante un segundo y tú tomas conciencia de lo que hay en el espacio y se apaga la luz, pero ya tienes el recuerdo de por lo menos de dónde está la salida.
¿no? Entonces, a partir de allí, lo que viene es el trabajo de detectar los patrones de nuestra programación cultural, social, familiar, generacional y todos los condicionamientos que han creado nuestra forma de pensar. Ahí es donde la cosa se complica, ¿no? Cuando te haces la pregunta de ¿por qué pienso lo que pienso? Y te das cuenta que somos productos de una sociedad, ¿no? O sea, lo que realmente pienso es lo que se sembró en mí desde que estaba en la barriga de la mamá, ¿no? Ahí empiezo a percibir, a captar información, luego a interpretarla. Y en este sistema de codificar información y luego decodificarla a través de palabras, o sea, cómo me organizo intelectualmente para tratar de explicar algo, está todo, digamos, mi mundo, ¿no? Y que es absolutamente subjetivo, ¿no? Que es otra de las conclusiones importantes de la ciencia. O sea, realmente la vanguardia ya está absolutamente segura de que la realidad es subjetiva. Eso me parece que es como que torcerle el brazo al campeón del mundo. O sea, durante años nos han tratado de imponer un modelo en el cual tenemos que someternos a lo objetivo de la realidad, pero la vanguardia de la ciencia en este momento te dice, mentira, todo es una interpretación de cómo estás leyendo la vida, en base a tus experiencias y a tus patrones. Entonces ahí estamos tocando terreno importante, ¿no? Porque relativizas toda la experiencia. O sea, realmente no existe el bien, no existe el mal. Todo es simplemente una subjetivación de la realidad y de acuerdo a cómo luego yo puedo empezar a gestionar todo esto. Entonces, yo creo que es un tema que de verdad, lamentablemente desborda los estándares del interés humano. O sea, a poca gente realmente le importa saber qué es lo que está pasando, cómo funciona mi mente porque pienso lo que pienso y de esa manera irte desprogramando. O sea, para mí eso es el tema realmente central. O sea, la conciencia empieza cuando empiezas a observarte y empiezas a asustarte del nivel de programación. O sea, en realidad yo no actúo, yo reacciono. Y cuando te empiezas a dar cuenta y a tener la energía suficiente para convertirla en velocidad y anteponer un filtro y decir, me tomo las cosas con calma, pienso y reacciono. Estamos hablando de milisegundos, está medido. O sea, ¿en cuánto tiempo uno toma una reacción? Son 300 milisegundos, ¿no? Si eres más rápido que 300 milisegundos y dices no reacciono, respiro, ¿no? Y pienso, ¿no? Entonces salgo del cerebro límbico, de la amígdala, para mandar la información al neocórtex y digo, ¿habrá una manera diferente? O sea, evalúo ante una situación conflictiva, ¿es conveniente enojarme? ¿O quizá hay alguna forma de darle la vuelta a toda esta historia? Entonces, esto es lo que ahora llaman el pensamiento divergente, ¿no? Le encanta poner nombrecitos, ¿no? Pensamiento divergente, ¿no? Dicen que todos los genios en el mundo desarrollaron el pensamiento divergente, que es simplemente una manera de abordar un problema de forma no clásica, ¿no? Y entonces es interesante porque va totalmente en contra de lo que propone el sistema y el mercado, de estandarizar absolutamente todo hasta la forma de pensar. Entonces, ¿te das cuenta cómo estamos afectando, o sea, la posibilidad de encontrar soluciones a un problema que ahorita se nos está planteando gravemente insoluble, ¿no? Entonces, si matamos el pensamiento divergente, que es justamente lo que hace también el ayahuasca. O sea, cuando, por ejemplo, tienes un conflicto, ¿no? Tienes que perdonar a alguien. ¿Te das cuenta? La secuencia neuronal, ¿no? Que relaciona tu memoria con la actitud que vas a tener cada vez que encuentras una persona que te ofendió, ¿ya? Eso es un camino neuronal que mientras más lo recorres, más poderoso se vuelve, ¿no?
esa persona yo la veo, inmediatamente, uy, Dios mío, ¿no? O sea, es un pensamiento que genera una emoción que termina convertido en molécula, ¿ya? Inevitable. Mientras más yo lo refuerzo y lo refuerzo y lo refuerzo, se hace más poderoso que yo. No puedo soportar simplemente ni su nombre, ¿no? Es increíble. Pero si yo tuviese la posibilidad de cambiar ese camino neuronal, ¿no? Voluntariamente y simplemente decir, mira, vamos a cambiar de historia, o sea, ya me cansé de sufrir y busco otra cosa, eso es lo que hace la planta, ¿no? El proponerte una salida a lo convencional y te das cuenta que ahí está la liberación, ¿no? Es increíble porque es bastante simple, pero si se pudiera realmente aplicar el potencial terapéutico que eso tiene, o sea, para explicar simplemente la tonta tiempo que nos pasamos sin perdonar. Entonces, ahí es donde creo que el perdón es simplemente un mecanismo de evolución. O sea, hackeas el patrón y te buscas la manera a ver cómo justifico la ofensa, ¿no? Es muy interesante porque ahí es donde la ciencia y lo que normalmente ha sido intuitivamente pues, manifestado a través de algunas religiones, ¿no? El perdón es una cosa, o sea, que pues no hay religión que no te hable del perdón, pero lo hablan de una manera realmente ni para niños. O sea, no hay una justificación científica o evolutiva. Para mí, el perdón es un mecanismo de evolución. O sea, es la oportunidad que te da la vida para hackear el patrón. O sea, estoy harto de sufrir. Harto. O sea, ¿por qué? ¿No? Porque, ¿qué es lo que me hace sufrir? Son mis patrones. Entonces, ahí es donde te das cuenta que realmente hay una opción de parar todo esto. Es cómo estoy reinterpretando la vida, cómo estoy leyendo la vida. Entonces, el pensamiento divergente es clave y justamente las plantas es lo que más te ayuda porque incluso, y disculpa porque te juro que les podría hablar 40 días, ¿ya? Que me viene una idea y me viene otra, existe justamente un fenómeno en el cerebro que se llama sinestesia, que es la capacidad, o sea, cuando se cruzan los cables y tú empiezas a ver el sonido y a escuchar la luz. Y eso es uno de los efectos que también se produce, por ejemplo, con el DMT, ¿no? Cuando las visiones, o sea, por un lado son la ampliación de la percepción visual, pero no se produce por los ojos, se produce dentro, ¿no? O sea, del hipotálamo hacia adentro. Y sin embargo también está esta posibilidad de la sinestesia, que es cuando en el hipotálamo la información que debería ir al oído va a la corteza visual y lo que debe ir a la corteza visual va al oído. O sea, es una cosa rarísima, pero es real, ¿no? Entonces, estas plantitas, yo creo que hasta ahora, con toda la herencia, digamos, de qué sé yo, del mal entendimiento que ha tenido de la religión y todos los procesos culturales de menospreciar la sabiduría ancestral, pues nos han retrasado muchísimo el potencial que esto tiene para ayudar a la sociedad. O sea, ¿qué momento, si no ahora, para recurrir a lo que sea con tal de salir de este lío? Claro, claro. Ya no podemos prescindir de algo como la ayahuasca, ya no podemos prescindir de ello. Es muy interesante lo que dices. Antes estábamos tomando un café y me contabas, me decías, bueno, está lo trascendente, pero la gente cada vez fue pensando menos en lo trascendente y ya solo pensaban en lo importante. Y luego ya no fueron ni siquiera pensando en lo importante, sino simplemente en lo urgente. También, oyéndote ahora, pienso en que hay, no ya 3, pero sí por lo menos 2 niveles de autoconocimiento. Por un lado, es decir, cuando uno sale de lo urgente y se pone por fin, por lo menos en lo importante, está el conocimiento de uno mismo, de esos patrones a los que te referías, de la neurosis, de cómo es nuestro sufrimiento infantil y cómo sigue teniendo un peso tan radical en nuestras vidas actuales, que nos lleva a no ser dueños de nuestros propios actos, ni emociones, ni siquiera pensamientos.
Entonces, eso es un nivel de conocimiento, que es el conocimiento de cómo funciona mi ego, de cómo funciona mi neurosis, de cómo sufro, de cómo reaccionamos. Eso es una parte y es muy importante. Por ejemplo, en la escuela del Teclado de Naranjo trabajábamos mucho con el eneagrama para ver un poco todo el mapa de la personalidad, del carácter. Pero luego hay otro nivel, que es el nivel de eso que tú decías, de la trascendencia. Es decir, ese otro nivel de autoconocimiento o de conocimiento, que es el conocimiento de la verdad inmanente. Entonces, efectivamente, la ayahuasca o cualquier otro psicoactivo te puede dar una enorme cantidad de información, de conocimiento profundo sobre ti mismo. De hecho, parece que hubiera algo así como una presencia sabia, cuidadosa y hasta maternal, que efectivamente te prepara una experiencia personalizada, que es la que te va a servir a ti para aprender sobre lo tuyo. Sí. Pero eso es una parte. Y me gustaría pedirte que nos hablaras de la otra, de esa parte donde también la ayahuasca, por ejemplo, o la huachuma, nos habla de lo trascendente, de la verdad inmanente. Fíjate que por eso a mí una de las cosas que más me maravilla es como que esta civilización, o sea, ahorita, ¿no?, ha sido muy arrogante. Eso es para mí uno de los puntos claves, o sea, de no haber tenido la sensibilidad de creer que, pues, mira, ya 200.000 años de paleolíticos, ¿no?, Homo sapiens, 50.000 en el neolítico, y no pensar que haya habido seres capaces de sentir, entender a otro nivel. O sea, ok que hayamos desarrollado tecnología, todo, pero sí creo que 50.000 años atrás había gente que la veía, o sea, que entendía realmente el tema de la profundidad de la vida, ¿no? Entonces, se creó, ¿por qué? Porque es un tema, como te digo, es fractal, o sea, uno lo puede ver, es sistémico, o sea, así como el sistema de los átomos, el sistema de las células, el sistema de los tejidos, el sistema de los órganos, el sistema de los individuos, el sistema de las especies, el sistema de las colectividades, el sistema de los países, el sistema del planeta, el sistema solar, el sistema de la galaxia, todos son niveles y niveles de organización, ¿ya? Entonces, cuando uno entiende la ley fundamental, te das cuenta que te puedes pasear por todo eso como una especie de agujero de gusano que es transversal a todo el conocimiento del mundo, cuando tienes las claves, y las claves son 4. Ahí está el punto. Entonces luego, cuando ya lo entiendes y lo tienes bien incorporado, no en la teoría, sino en la práctica, lo puedes aplicar a millones de cosas. Entonces, por eso que los altares los podemos ver en los reinos de naturaleza, en los instintos, en miles de cosas. Y una de las últimas cosas en las cuales me empecé a reflexionar es cuando, si ponemos en el cuarto altar la espiritualidad, ¿no?, cosa que me parece una de las quimeras, o sea, realmente tal como la concibe el ser humano normal que pertenece a una religión, una quimera, pero no, es una realidad en el cuarto nivel, y en el primero la materialidad, y luego tratamos de ver cuál es su expresión. Ahí es donde me parece una cosa interesantísima, que el ser humano de pronto desestimó los 3 pasos primeros para imaginar que podía acceder al cuarto, ¿ya? O sea, como que de frente, yo voy a la universidad y me quiero matricular en el doctorado. No, pero usted no terminó la primaria, ¿ya? No, pero yo quiero matricularme en el doctorado. O sea, a mí nadie me lo va a impedir. Y pues así no funciona. Yo creo que realmente la conciencia del mundo material, nuevamente volvemos al tema del ambientalismo, o sea, es el kindergarten, ¿no? Es el primer paso que tenemos que tener para asumir la realidad material como nuestra escuelita. Y fíjate que para mí eso, en términos concretos, para el humano moderno de este tiempo, es entender la economía. O sea, como que durante tanto tiempo se nos ha vendido la idea de que el ser espiritual ignora la economía, desprecia la materia. Y yo creo que ahí está la trampa.
¿no? Entonces están inventando una religión New Age, ¿no? En donde todo tiene que ser espiritual y no puedes ni siquiera cobrar, ¿no? Porque si no, ya te vendiste al capitalismo, ¿no? Cuando no entiendes que realmente esta es la trampa. El que no conozcas la economía, el que no conozcas los fundamentos sobre lo que se ha construido la humanidad, digamos, sistema tras sistema, ¿no? Entonces, es importantísimo entender, así como pues hemos pasado, ¿no? Desde organizaciones tribales a imperios, a monarquías, pasado por el feudalismo, la época preindustrial, la época industrial, llegamos al capitalismo y ahora nos encontramos en el feudalismo tecnológico, en donde es interesante. Yo cuando empezó el mundo de la informática, uno compraba los programas, ¿no? Ahora te los alquilan, o sea, no eres dueño de nada. Por eso que le llaman el feudalismo tecnológico. O sea, los señores feudales eran dueños de todo, de la tierra hasta de las personas, ¿no? Ellos tenían la prioridad en todo, ¿no? Incluso de pasar la noche con la novia en la noche de bodas pertenecía al señor feudal, ¿no? Todas esas historias son muy interesantes porque te van dando un poco el sistema. Y ahora estamos en una época justamente de feudalismo tecnológico en donde la concentración de poder es máxima. Entonces, entender esto es simplemente para mí el altar de la tierra. O sea, el que no entiende la economía ya perdió. O sea, no entiendes la estructura, cómo está, es el tejido básico. El segundo nivel es la política, pero no en los términos que malentendemos la política, ¿no? Para mí la política está relacionada con lo emocional, ¿no? O sea, nosotros tenemos una relación política, ¿no? ¿Te das cuenta de la dimensión que eso trae? Sí. Porque la política finalmente es algo relacional. O sea, nos relacionamos. ¿Y cómo nos relacionamos? A través de las emociones. Entonces, alguien que ignora la economía porque me apesta, yo no quiero saber nada de eso. Ignora la política porque está corrupta, ¿no? Entonces, en vez de conquistar estos espacios, nosotros los perdemos, los cedemos. Tú arréglatelas por mí, o sea, yo te delego, ¿no? Todo mi poder, pero no hay mecanismos en rendir cuentas. Y acaban en manos de quien acaba, ¿no? Por eso, claro. Ese es el punto en el que estamos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿de qué voy a hablar de segundo altar cuando realmente pues, me da asco la política? ¿No? Y finalmente, el tercer nivel, que tiene que ver con el intelecto, el tercer altar, el fuego de Prometeo, es la filosofía, ¿no? Que es cómo te las arreglas para entender qué cosa es la vida, ¿no? Eso es lo que llaman filosofía. O sea, filósofo no es la persona que termina 4 años de estudiar filosofía en una carrera. Los filósofos son las personas que de alguna forma presentaron un modelo de interpretación del universo. Más o menos interesante, equivocado o no, pero se atrevieron a tratar de explicar, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es algo que también se ha distorsionado mucho, ¿no? A mí me gustan mucho los filósofos modernos que son muy, muy, muy agudos, ¿no? Frente a la sociedad, ¿no? A la sociedad de consumo. O sea, como que antiguamente el pavor con el que creció mi generación fue el miedo al comunismo, ¿no? O sea, yo digo, te juro que a mí lo que me da miedo no es el comunismo, es el consumismo. Eso es lo que realmente, o sea, ¿te das cuenta cómo te vendieron una cosa por otra? El verdadero terror de la sociedad debería ser el consumismo. Y eso es en lo que estamos metidos. Entonces, esto es otra forma de darle vuelta y darte cuenta cómo un sistema tan simple de hablar en un lenguaje con el que te podías haber entendido con Pitágoras hace 2800 años, hablar de la tierra, del agua, del fuego, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque al final no ha cambiado mucho la historia. Está pensando que de hecho un comunismo psicodélico con la suficiente libertad sexual y la suficiente convivencia desjerarquizada en la sociedad, el suficiente reparto de la riqueza, pues no sonaría tan mal. A mí no, para nada. De hecho, de alguna manera yo me imagino, yo no he visitado el lugar donde vives,
ahí en la selva, pero de alguna manera en mi cabeza me lo imagino así, como no sé si vives con mucha gente, pero me imagino que tú vives en un paraíso comunista psicodélico. ¿Hay algo de realidad en eso? ¿Es mi fantasía? Bueno, he estado bastante imaginativo. No, pero... el tema ahora es ese... O sea, hay una idea que a mí me parece así muy brillante, que la leí de un filósofo que se llama Kant. ¿Ya? Kant habla una cosa interesante sobre la capacidad de registrar información. Entonces, él habla de categorías cognitivas en las cuales, si uno no tiene la categoría cognitiva, no puedes apropiarte de la información. Y la categoría cognitiva no se crea mediante la teoría, sino mediante la experiencia, ¿no? Él pone bastante rústicamente el ejemplo de un ciego, ¿no? ¿Cómo le explicas a un ciego el verde? ¿No? Y una vez, porque eso lo dije en una charla, y un chico que había venido a una ceremonia en Colombia, era ciego, y me dijo, compadre, te equivocaste, o Kant se equivocó porque yo sí vi el verde. O sea, evidentemente en una ceremonia él sí veía colores, aunque no tenía ojos, ¿no? Entonces, el ejemplo de Kant, se nota que Kant no tomó ayahuasca. Pero, claro, se pueden usar otro tipo de ejemplos en el cual reconozcamos que ese es el problema, ¿no? Y ahí sí te hago un mal comercial, porque no se trata de leer tantos libros, ¿no? Y también volvemos a la conversación inicial, o sea, los libros que realmente van a aportar algo a tu crecimiento son los que van a quedar. Entonces, ahora el sistema del consumismo ha creado un sistema de, pues, cantidad versus calidad, ¿no? Está complicada la historia, o sea, cómo compites, ¿no? De una forma ética, ¿no? Contra un sistema que lo que le interesa, o sea, las prioridades son diferentes. O sea, mientras nosotros vivimos dentro de un sistema ético, hay gente que tiene otro sistema paralelo en el cual lo único que importa es hacer dinero. Entonces son sistemas paralelos que ahorita están coexistiendo. Y yo creo que ese es uno de los puntos claves justamente para entender si es que el concepto que en este momento domina, ¿no? Como interés número uno, y que es una cosa que lamentablemente todavía no estamos poniendo en su lugar. O sea, como que hemos venido muy ingenuamente, ¿no? De una forma muy infantil, creyendo en que los portavoces o los líderes de opinión desde hace 100 años estaban trabajando para el bienestar de la humanidad. Mentira, ¿ya? Yo creo que ya a estas alturas de la vida no podemos seguir creyendo esto. Hoy día las cosas son demasiado evidentes. O sea, lo que está por encima de todo son los intereses económicos, ¿no? Así de claro. Entonces, en las compañías, las corporaciones, los políticos, los estados, ¿no? ¿Qué causa una guerra? Los intereses económicos. ¿Qué causa todos los males del mundo? La contaminación, los intereses económicos. O sea, esto hay que hablarlo clarísimo porque realmente si no hacemos el diagnóstico correcto, no vamos a poder encontrar la solución. Entonces tenemos que sincerarnos. O sea, no podemos seguir porque no es sostenible. No es sostenible que, o sea, el interés debería ser la evolución, pero no lo es. Yo creo mientras que la gente tiene el poder y pone por encima el interés económico por sobre la salud, la educación, la cultura, ¿no? Nunca vamos a poder salir de esta cosa. Estamos atorados ya 50 años, yo creo, porque es cuando se consolidó el poder, ¿no? La alianza de lo político y lo económico. O sea, antiguamente lo político manejaba lo económico. Yo creo que ahora está invertido. Sí, es la lógica perversa del capital, ¿no? Me estoy poniendo muy marxista, pero... No, pero sí. Pero es la lógica del capital. Es decir, el capital dinamita todo, dinamita culturas, dinamita comunidades.
pero también dinamita instituciones porque le estorban. Pues sí, porque eso es lo que ha hecho. Claro, o sea, lo que ha hecho el neoliberalismo, digamos, ¿no? Sí. Sacar o sea, el Estado lo demonizó. Yo me acuerdo, o sea, yo he vivido toda esa generación, hemos conocido cómo poco a poco ideológicamente se fue minando, se fueron creando eslogans de las empresas públicas son corruptas e ineficientes. Y, pues pregúntale a Telefónica, ¿no? Pregúntale a los servicios privados, las aerolíneas que son criminales. O sea, realmente el atentado que es contra el usuario, ¿quién te defiende? O sea, el creer que solo las empresas públicas, por ser públicas, son ineficientes y corruptas. Y las corporaciones son más corruptas que las empresas públicas. Entonces, se ha hecho justamente la inversión de poner lo económico por encima de lo político, lo material encima de lo emocional. Nos hemos salido del orden natural. O sea, lo que debería estar en el orden, que son los altares, lo emocional va por encima de lo material. Entonces, cada vez que yo sacrifico mis emociones mintiendo, manipulando, engañando, ¿no? Estoy traicionándome a mí mismo para tener un lucro indebido, ¿no? Pero eso se ha normalizado, se ha legalizado. Entonces, yo creo que ahí está esto que decíamos al principio, o sea, cómo habito mi mundo emocional, ¿no? No traicionando mis emociones por 4 monedas, ¿no? O sea, está ahí en la historia, ¿no? Hay quien vendió por 13, ¿no? Ahora nos vendemos por 1, ¿no? Entonces, esa integridad, esa dignidad que te da, pues yo no vendo mis emociones, o sea, y por eso también a la vez que defiendo tanto y tengo, la verdad, mucho hater en el tema económico, ¿no? Porque no terminan de ubicarme, o sea, como este tipo que toma plantas, que se cree espiritual y le pone tanto énfasis en economía. Porque yo sí creo que si partiéramos de un terreno plano, ¿no? En donde las condiciones no son tan rudas, ¿no? Económicamente para la gente, no todo el mundo tiene la misma capacidad de resiliencia que te permite pues, tomártelo mejor, pero sí creo que si la economía no está sana y que las personas están viviendo sobre el umbral de frustración que pueden soportar, la calidad emocional de la sociedad se deteriora muchísimo, ¿ya? Entonces, no se puede sobrevivir en estado de emergencia permanente. Y yo creo que estamos dañando las generaciones muchísimo. O sea, honestamente, vivir cuando yo tenía 15 años era fácil. O sea, era increíblemente fácil. Todo el mundo era más próspero, más solidario, vivías con menos, había más, era todo fácil. La cosa está rudísima en estos tiempos para los chicos. Y a mí me parece que todo esto es el caldo de cultivo de un deterioro emocional en el que no todos van a salir bien. Yo creo que ese es el punto, o sea, como que es la pata coja, justamente porque no somos conscientes del mundo emocional y de la importancia que tienen, porque todo se ha puesto de una forma muy distorsionada en un sistema económico que es una concentración brutal de poder. O sea, se transfieren los recursos de la población, de lo básico, de los más pobres, hacia arriba, ¿no? Y no hay retorno. Entonces, eso tiene un costo emocional que recién estamos empezando a sentir. Sí, estamos en plena apogeo de la guerra contra los pobres, ¿no? Pues sí. Yo creo que... Qué fuerte suena eso. Creo que oyéndote lo que dan ganas es salir de aquí corriendo a crear comunidades, ¿no? Porque parece que sea como el gran antídoto. Me parece que tú lo haces muy bien, ¿no? Desde el lugar que ocupas, desde todo la labor que has estado haciendo, es como un mensaje implícito también, ¿no? Creemos convivio, creemos comunidad, porque es una gran labor de resistencia crear comunidad. Sí, pero, o sea, pienso que realmente, pues, hay que jugar a tener plan A, plan B, plan C, plan Z, porque el escenario es complejo y también pienso en los millones de personas que viven en las ciudades y de verdad que en medio de todo,
ya siempre trato de buscarle, ¿no?, el puntito que brilla. Y yo pienso que en medio de todo este caos y confusión y oscuridad, hipocresía, ya la cosa es tan evidente que el que no lo ve es porque realmente no quiere. Claro. O porque se beneficia demasiado. Sí, sí, sí. Y es totalmente insensible ante el dolor. Entonces, por eso te digo, si lo ponemos ordenadito, después de la materia, ¿cuál es nuestra evolución? Es el mundo emocional. Y el mundo emocional, ¿qué es sino la empatía? ¿No? O sea, yo no puedo vivir en mi burbuja, ¿no?, de autorrealización pensando lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y no me refiero a Gaza, me refiero al Congo, me refiero a Sudán, a Senegal. O sea, el mundo está derramamientos de sangre por todo lado, y yo digo, no, será su karma, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la sinvergüencería? ¿No? Pero no te das cuenta que si yo limito mi conciencia simplemente a mi placer, a mi autosatisfacción, me estoy limitando realmente mi conciencia. O sea, yo voluntariamente no quiero sentir tu dolor. Para mí es al revés. Para mí es un privilegio ser empático con todas tus emociones, las mejores y las que no me gustan también, ¿no? O sea, sentir el dolor de otra persona es un privilegio. Ahí es donde justamente empieza la real expansión de la conciencia. Entonces, apoyar un sistema que está haciendo pedazos el mundo y ignorar porque yo me beneficio con una migaja no me parece ético. Yo creo que realmente el tema de la empatía es lo que nos va a definir como humanos evolucionantes, ¿no? Ahí está el punto para mí. Entonces, ¿qué es lo malo dentro de todo? O mejor dicho, ¿qué es lo bueno dentro de todo esto malo? Que es demasiado evidente lo que está pasando y dónde me paro, ¿no?, en medio de tanto dolor. Entonces, me paro con fe de que esto ya está demasiado descarado, ¿no? O sea, como que ya se han sacado las máscaras, y por eso, si bien el lado de las comunidades y todo eso me parece fantástico, yo creo que esto no da para mucho tiempo más. No da para mucho tiempo más. O sea, inclusive, si lo vemos nuevamente desde el punto en el que decíamos que si el segundo altar está relacionado con la política, así, urgente está que se viene un olón de una transformación política para la humanidad, porque es lo que vemos. O sea, el sistema de democracia representativa, para mí, o sea, de verdad, yo hace 30 años que dije, esto es una farsa, ¿ya? Y ahora, el que no lo ve, o sea, uno agarra y vota cada 4 años a una persona que se compromete a hacer algo que nunca va a cumplir. En Perú la cosa es todavía más escandalosa. Tú puedes votar por un parlamentario y ese señor puede cambiar de partido porque le da la gana, porque le ofrecen más dinero. O sea, eso es legal, ¿no? Está moralmente como, se le llama tránsfugas, pero legalmente sí lo puede hacer. Entonces, no hay un compromiso ideológico del representante con el que tú votas con un programa. No hay esa vinculación, no hay forma de exigir usted, yo lo voté para que cumpla tal y tal cosa. Pues no, nada, no hay compromiso. Entonces, este sistema de democracia representativa colapsó, ¿no? Entonces, con toda la tecnología, con todos los grandes cerebritos que hay por ahí, o sea, que no podamos realmente imaginar un sistema, es porque evidentemente la gente que está en el poder no lo quiere soltar, pero finalmente esto tarde o temprano va a tener que desbordar, porque ya la gente ya no cree. O sea, ya todo el cuento de derechas e izquierdas, ¿no? O sea, Europa está dominada por la izquierda. ¿Y? ¿No? Bueno, ya no tanto, ¿eh? Bueno, ya, pues que justamente ahora viene el péndulo, ¿no? Pero digamos la bendita esperanza, el sueño y toda la historia, pues ahí está von der Leyen, representa a la izquierda alemana, ¿no? Pues ahí impulsando, ¿no? Los españoles van a tener que sacar 8.000 millones de euros para pagar las armas, ¿no? Para la señora von der Leyen, si quieren seguir en la OTAN. Entonces,
está complicada. Sí, bueno, von der Leyen en este caso es conservadora, ¿no? Pero bueno, sí, vale como ejemplo. O sea, en todo es una caso, izquierda conservadora, bueno, de izquierda fascista. Estamos de acuerdo en que es un desastre. Bueno, si os parece bien, vamos a terminar aquí, ¿está bien? Lo que quieran. Son ya las 8:30, así que, bueno, simplemente gracias por haber venido, gracias Alonso por haber hecho esta parada aquí. Bueno. Y gracias al Instituto Humanista por darnos este espacio para este evento. Y bueno, nos vemos en la próxima.